una semana más aquí en Flujo de Letras. Me tomé unos pequeños días, sí, después de la segunda sesión o de la segunda semana dedicada a la literatura y a las películas en cuestión y leyendas y mitos en cuestión de de la gran conmemoración que tenemos aquí en México, Día de Muertos. Pero bueno, ¿por qué me tomé estos días? Porque voy a tener en este aparador literario a un gran escritor en el cual ya me lo habían pedido, ya me lo habían sugerido y hice mis relecturas para irme a cuestiones muy medulares y también, pues, nuevamente preguntando y escudriñando y teniendo diálogo con algunos amigos en cuestión de cómo era su opinión, qué es lo que, cómo podían realmente definir a este escritor al cual tengo en el aparador literario, que no te lo voy a mencionar antes de la frase de esta semana. Pero bueno, por eso es que no había yo grabado programa. Sin embargo, aquí está. Y bien, vayamos con nuestra frase de esta semana. Tenemos en la frase a Pedro Laín Entralgo. Él es un poeta, filósofo y ensayista español con toda una postura falangista. El falangismo es una ideología basada en el fascismo italiano. Entonces es muy radical su postura. Sin embargo, él recibe el premio del Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanismo. Así es que hay que echarle también un vistazo al trabajo de este gran hombre que dice la frase de: la lectura nos regala demasiada compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. Por supuesto, la libertad de pensar, de ser crítico, de reinventarnos, de ser, hacer y tener y construir esa esencia constantemente. Así es que bueno, ahí está nuestra frase. Nos vamos inmediatamente al aparador literario. ¿A quién tenemos en nuestro aparador literario? A José Sousa Saramago. Y bueno, José Saramago, más conocido de esta manera, él nace un 16 de noviembre de 1922 y va a morir un 18 de junio del 2010 de una leucemia crónica. Y bueno, aquí en el término, mientras yo escudriñaba la biografía, decía una leucemia crónica. Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que ya la leucemia o sea, es determinante, es una enfermedad bastante avasalladora con nuestra humanidad tan vulnerable. Pero bueno, José Saramago muere de esta forma y nos vamos a lo que nos importa, que es precisamente su trabajo literario. Él recibe el premio Nobel de Literatura en el año de 1998. Es el primer premio Nobel dedicado a un escritor portugués. Él nace en Asinaga, Portugal, y va a morir en España. Y va a tener mucho que ver su postura política, pero digo, realmente no es un personaje demasiado polémico o revolucionario en ese sentido, pero sí en su trabajo literario. Él nace en una familia, es hijo de padres campesinos, los cuales pues les va a costar bastante el darles a sus hijos lo mejor, y esto va a impactar demasiado en la vida de José Saramago. Él debería haberse llamado José Sousa Saramago, pero más bien era Jaramago, y apodaban incluso a los padres, al padre de José Saramago, Jaramago, que significa, o más bien se está haciendo referencia a una hierba silvestre. Pero dicen la anécdota que en el momento que lo llevaron a registro civil, por el juez, en el momento de hacer el documento, quiso como bromear y le puso Saramago. La anécdota no podemos decir que haya sido cierto, que o se cometió el error y se escribió de esa manera, o le sonó mejor, no lo sabemos. Pero en el momento que le dan el premio Nobel en 1998, lo van a definir como aquel autor al cual describe y hace comprensible esa parte compleja de la realidad que puede ser tan cotidiana, tan cercana, pero por lo mismo no la cuestionamos, sino nos dejamos llevar. Entonces se define como ese escritor donde la realidad es huidiza, donde la realidad se nos va como agua entre las manos y la hace comprensible, la hace que le pongamos atención. Además, también se le define como un autor o escritor que finca mucha de su literatura con parábolas basadas en un imaginario.
en un imaginario que también está nutrido de ironía, de compasión, de muchos sentimientos y emociones opuestas y a la vez que se encuentran por primera vez. Y obvio, la parábola es un género que ya no se cultiva, que de cierta manera lo encontramos en la Biblia, este género literario. Pero debo de decirte que sí voy a ocupar el texto, la Biblia como tal, mencionarla en una de las obras importantes también de José Saramago. Pero continuamos con datos de él. Por la condición económica de sus padres, no puede seguir estudiando. Sin embargo, en la educación técnica que recibía, él recibe cierta información de materias humanísticas, que eso lo van acercando con los clásicos, leerlos, incluso podía recitar algunos de memoria, porque pues le fascinan y le abren y le dan la oportunidad de ver su llamado en el campo literario. También después de que se ve truncada, obviamente, su postura de estudiante, tiene que trabajar, se va a una fábrica de cuestiones mecánicas, llega a ser también empleado de la administrativo, de la seguridad social y todo ese tipo de cuestiones que le permitían experimentar el cotidiano al hombre en ese escenario y su propia realidad. Más adelante también va a tomar partido, ¿sí? Va a declararse en la cuestión del Partido Comunista de Portugal, va a participar en la Revolución de los Claveles, que hace y que permite que Portugal sea democrático, que este pueblo, este país se declara totalmente laico, y todo este tipo de movimientos que también le van dando oportunidad de encontrar su voz, de encontrar su sendero como individuo ante la sociedad. Sí, ese ser, hacer y tener lo construye a través de este tipo de experiencias. También más adelante empieza a trabajar en cuestiones literarias, empieza a traducir como a Maupassant, a Baudelaire, a Tolstoy. Entonces eso también le da totalmente, lo va equipando, sí, de este mundo literario. Él va a crear su primer novela, la cual no tiene éxito, por supuesto no se va a declarar con éxito, que es Terra do Pecado, ¿no? Sin éxito, se sigue dedicando a la traducción y va a llegar la novela que le va a dar precisamente esa voz literaria. Levantado del suelo, que es la historia de los trabajadores de la Bre, y a partir de ahí encuentra su llamado, deja las cuestiones laborales e inmediatamente se dedica a la escritura. Y voy a mencionar 3 novelas súper medulares, importantes en la literatura de José Saramago. La primera, sí, es El Evangelio según Jesucristo. Es una polémica, sí, y es una polémica sin precedentes en Portugal, que ya se había considerado un país totalmente laico, y también va a ser un trancazo para autoridades eclesiásticas y autoridades católicas, de decir que pues era lo que estaba haciendo, incluso hasta podría ser un atentado en función de ofender y hacer blasfemo para Dios, ¿sí? En el concepto de Dios, y ofender a los católicos. Pero aquí en la cuestión del Evangelio según Jesucristo es contar la historia, obviamente, dando en el campo de la ficción, decir que se pierde, a lo que voy, se pierde la divinidad de Jesucristo, hacerlo terrenal, un hombre común y corriente, cambiar la historia y decir que está escrita por San Lucas en el sentido de escrita pero sin haberlo conocido, se escribió. Entonces es como decir, la Biblia no está escrita por alguien que no lo conocieron y la escribieron y justificaron, y él es lo que da y proyecta en su texto literario del Evangelio según Jesucristo. Y obviamente nos narra a un Jesucristo, a un Dios, en este caso egoísta, donde él, a través de toda la ficción del Evangelio según Jesucristo, va a narrar para decir que obviamente Dios es egoísta, que mueve los hilos del ser humano y que es totalmente determinista.
No, no hay posibilidad. Es como de pronto ir a la visión de los griegos donde era fatal la tragedia griega y no había cambios. Entonces, si Dios es así y empieza a cambiar y a transformar un poco, más bien demasiado, diría, la trayectoria de los personajes, de la familia de Jesucristo, de José y de María, y que realmente no lo procreó el Espíritu Santo, sino que fue entre parte de José y parte de Dios, ¿sí? Quien la poseyó para ser madre del enviado de Dios. Incluso Dios, Jesucristo le pregunta, Jesucristo como personaje bíblico, pregunta de decir si soy hijo tuyo cuando conversa con Dios. Entonces, lo va narrando de esa forma, digo, tiene una narrativa muy fluida, llena obviamente, es irónico, hay tintes de sarcasmo, entonces se vuelve totalmente como con un foco rojo para algunos lectores, pero aquí, desde la postura, digo, creyente, yo lo soy, y al hecho de que no le tengas miedo. Creo que es bueno y extraordinario leerlo en el sentido de que seas crítico y objetivo, muy independiente de tus creencias. Y también se me hace el momento, digo, y muy independiente de tus creencias, porque son cosas distintas. La lectura del texto del Evangelio según Jesucristo es decir, no es falso ni verdadero, solamente creíble. Es una realidad que nos cuenta, que nos comparte José Saramago desde muy su manera, desde su forma de ver, de creer en Dios. Incluso él va a definir a Dios como Dios es el silencio de Saramago dice, Dios es el silencio del universo. Y el hombre es el grito que le da sentido a ese silencio, como decir, existe porque el hombre le está dando la posibilidad, pero ¿de qué te espantas? Creo que es el momento que tú puedes leerlo como esa parte, ¿sí? De aprender, de ser crítico, de ser objetivo, insisto, porque tus creencias aquí no entran. Y qué bueno que lo hagas, Saramago, que es polémico. Yo siempre he creído, y aquí te lo comparto ya de manera muy, muy particular, en el sentido de, si tú crees en algo, tienes que criticar, preguntar y cuestionar en lo que crees. Si te contesta, entonces sigue en ese camino. Si le da respuestas a tus inquietudes, sigue, busca. No solo creas y todo sí, sí, que creo que es el gran error, no solamente de la religión católica, sino de muchas religiones, en el sentido de creer y no cuestionarla. Eso es algo sagrado y todo. No, yo aquí como creyente, yo te digo, Dios te dice que le preguntes, que lo cuestiones, y por tanto también te debo compartir que Dios se explica a modo de fe, como diría este gran poeta místico San Juan de la Cruz. Entonces, eso no tiene que ver nada con tu creencia. Él hace una crítica, pero Jesucristo hasta el día de hoy sigue siendo polémico, sigue levantando ámpula. ¿Sí? No, jamás terminará. ¿Sí? El Hijo de Dios jamás terminará de hacer un trabajo en esta tierra, en ti como creyente, que no tiene nada que ver. Y yo, cuando me preguntan si eres creyente, sí, sí soy creyente, soy católica, en el sentido de, pero soy crítica también con mi religión, que no tiene que ver nada con las cuestiones de Dios. Dios es mucho más grande que tú y que yo y que el pensamiento humano que podemos tener, pero eso es un momento para ser crítico, para pensar. Entonces se me hace, por eso digo, tuve mi tiempo releer ciertas partes de la novela cuando la leí por primera vez. Fue inquietante la propuesta, sin embargo, renovadora para mí, renovadora en ese sentido de y tomarlo como un arte, como una obra, una propuesta, y con todo lo sencillo o lo ya establecido, cuestionarlo. Por eso digo, todo lo que creas, cuestiónalo. Si te responde, estás en lo correcto. Si no, sigue buscando. Encontrarás la voz. Y cuando, insisto, cuando te dicen creyente, pues sí, mi creencia no está fincada ni basada en que si hablen mal o bien mañana de Jesucristo, yo ya dejo creer. Pues no, porque no son como calcetines. Y yo creo que aquí el gran trabajo que debemos hacer, insisto, en la creencia que tengas, es cuestionarla. No solamente regirte y decir, ah, sí, obedezco, pum, no hago nada, no pregunto, no cuestiono. No, ahí te va a dar libertad. ¿Sí? Libertad en decir realmente qué. Y yo lo digo, no importa, yo no salgo perdiendo nada. Si es real, no pasa nada.
Yo salgo ganando el día que lleguemos a esa trascendencia, ¿no? Yo gano. Si no es verdad, aún así, tampoco pasa nada. Sigo ganando. ¿Sí? Tuve un motor para creer y hacer una vida y construir una vida en esta dimensión y en este tiempo. Así es que yo salgo ganando como creyente. Creas en lo que creas, sales ganando siempre y cuando es cuestionada y tú sabes que esa fe te construye y te da elementos importantes en tu vida. Le da también sentido siempre y cuando no sea sometimiento. Son cosas distintas, por eso digo, nos lleva a este cuestionamiento. Pero bueno, no es para hablar de mi postura ni nada, sino simplemente te la comparto porque este libro, esta lectura va a ser que de pronto te cuestiones. Y no me refiero solamente a los católicos, sino a todas las religiones, en lo que tú creas. La lectura te hace libre. Por eso digo, es el momento de cuestionar, es el momento de preguntar y tener respuestas. Y quienes me dicen, sí crees, insisto, y el que esté ahí tratando de polemizar, pues no, o sea, mira, si es verdad o no es verdad, yo salgo ganando. Aún así salgo ganando. ¿Sí? A diferencia de otro que, imagínate, si es verdad, tú sí saliste perdiendo. Pierdes algo, yo no. No pierdo nada, creyendo o no creyendo. Al contrario, tengo muchos elementos para hablar sobre esto. Pero bueno, ya eso será una otra cuestión. Y vámonos con el segundo texto. El segundo texto es el ensayo sobre la ceguera, que es extraordinario. Se lleva esta novela al cine en la dirección de Fernando Meireles. Es buena, búscala, véanla, es extraordinaria la película. Entonces también ahí la tenemos como colación literaria, verla. Y sobre todo, insisto, lee el texto y después te vas a la película. Y el texto se basa en que alguien común y corriente pierde la vista, es ciego y empieza como una especie de epidemia y cualquier cosa para sobrevivir será justificada, así sea horrible y deleznable en la naturaleza humana. Pero realmente dices, Saramago nos enfrenta con nuestra naturaleza humana y también la responsabilidad que se tiene cuando se ve. Sentirse culpable de eso, veo y no hago, no cambio, no transformo. Entonces, sí es un texto que nos lleva a las cuestiones filosóficas, que nos lleva a las cuestiones personales. De lo personal, la filosofía empieza en tu cuestionamiento y cómo somos con la sociedad, cómo somos con el otro, ya ni la sociedad, sino con el otro, con el que está a tu lado. Cómo reaccionamos, cuestionar muchos parámetros. Y aquí digo, hay ciegos visuales, en el sentido, válgame que suene como redundante o pleonásmico, pero hay ciegos que son ciegos aunque ven, por eso digo ciegos como visuales, están viendo, pero como si no vieran. Y el que está ciego literalmente tiene la capacidad de ver mucho más allá que el que tiene los ojos. Por eso esta como complicidad y esta como también culpa. Así es que mucho ojo con textos, son bastante polémicos, cuestionantes, pero es el reto de que tú lleves una lectura y que te acerques a un escritor de esta talla. Y me voy con el tercero y último. Aquí la traducción del tercer texto, sí, las intermitencias de la muerte. La muerte ya se cansó de hacer su chamba, ya no va a trabajar, ya nadie se va a morir. Entonces inmediatamente me trajo me recordó al inmortal de Borges. Y Borges fue una gran influencia, una de las lecturas que influyeron en la pluma de José Saramago. El inmortal, decir, ay, el aburrimiento de la repetición, eso es ser inmortal, y muchas otras cosas que nos propone en el texto Jorge Luis Borges. Pero en el texto del inmortal es un cuento. Pero en el caso de la novela de las intermitencias de la muerte, es que la muerte ya no quiere trabajar y la gente ya no se muere. Imagínate cómo nos lleva y cómo va esa narrativa fluyendo, ¿sí? De ya no va a ser su trabajo la muerte. ¿Qué tiene que hacer el hombre con ese vivir constante? Son muchas cosas así es que te dejo en el tintero estos 3 libros maravillosos, extraordinarios. El día de hoy, su casa y su biblioteca se encuentran abiertas para el público.
puede entrar la gente, puede tener acceso. Y también van a encontrar algo bien curioso, que en una de las habitaciones de la casa de José Saramago, que ahora está abierta para el público, para visitarle todo, incluso la esposa es la que hasta el día de hoy pues tiene este tipo como de asociación en el trabajo de Saramago, y llevarlo y compartirlo con el público, con los turistas y con el pueblo y demás, porque él estuvo también, digo, en su país, se va a Lisboa, de ahí está en España y después en la isla Canaria. Estuvo de esta manera con toda la trayectoria en cuestión también de su ideología y de sus cuestiones políticas. Pero regresando al punto, es que la esposa Pilar del Río deja abierta, y es la que, pues, ahora sí que la directora de esta asociación de todo, de José Saramago. Y el dato curioso, en esa habitación todos los relojes, la colección de relojes de José Saramago están a las 4 de la tarde, 4 p.m., hora en la que conoció a su esposa, y en función de el amor que le tenía, los dejó a las 4 de la tarde, sincronizados todos a esa hora. Qué poético, qué simbólico. Así es que hay que ir con José Saramago. Bien, vayamos a nuestra colación literaria. En nuestra colación literaria te voy a dejar, aparte de la película del ensayo sobre la ceguera, te dejo, ya es época, no tiene que ver, digo, hay un texto que es el de Ignacio Manuel Altamirano, de cuento de Navidad, Navidad en las montañas, Navidad en las montañas, donde un hombre se va, se refugia en las montañas, y en ese silencio se cuestiona a una familia, como que lo adopta, le da la bienvenida y todo, y hay cuestionamientos. Así es que no es todo el tenor de la Navidad, sino cuento, Navidad en las montañas, ¿sí? Entonces, ahí también está en el tintero. No vas a encontrar un cuento como tal de Navidad, pero bueno, es bien importante y está hermosa el texto literario de Ignacio Manuel Altamirano. También nos vamos a encontrar y te recomiendo Cuento de Navidad, de Charles Dickens, ¿sí? De este personaje, Scrooge. Pero lee por favor el cuento, no te vayas solamente a las versiones de caricatura y demás, y que Scrooge es, ay, qué bonito. No, ve al texto literario, diviértete con él y demás. Amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que si no te has suscrito a este canal, hazle clic a la campanita. Me puedes seguir en redes sociales, en Instagram como María del Rayo, o en Facebook como Rayo Vega. Hasta la vista.